Buenas tardes a todos. Hace 8 días hablamos de un tema relacionado a la información que tenemos para el día de hoy, que se refería al fraude alimentario. El día de hoy tenemos el siguiente complemento, que es el tema de defensa alimentaria. Todos estos temas de los que hemos venido hablando en las últimas semanas están relacionados a los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Empezamos este ciclo de conferencias con el tema de riesgos y oportunidades en un sistema de gestión de inocuidad. Posteriormente, trabajaremos con otros también complementarios que pueden ser de mucha, muy valiosos para ustedes, de mucha ayuda para el desarrollo de sus sistemas de gestión. Vamos entonces a presentar nuestra información. Muy probablemente ustedes hayan entrado conmigo hace 8 días a la plática de fraude. Nada más para recordarles mi nombre, Carlos Adrián Díaz Álvarez, y pues trabajo para Grupo CTI desde hace ya algunos años. En diversos estándares doy cursos, uno de ellos precisamente todo el tema de inocuidad de los alimentos, entre otras normas ISO. También trabajo como auditor de certificación para la empresa American Registration Institute, certificaciones 9,000, 14,000 y también de inocuidad de los alimentos. Soy ingeniero industrial, egresado desde hace ya bastante tiempo, en 2004, en la Escuela Tecnológico de San Juan del Río. Soy de San Juan del Río, Querétaro. Pues he trabajado además como instructor en diversas empresas. Antes de dedicarme a esto de capacitación, asesorías, estuve en industria alimenticia, plásticos, entre otras. Muy bien, es nada más un breve resumen de mi experiencia. Y vamos a hablar del tema de fraude alimentario, de defensa de los alimentos. Fraude fue hace 8 días. Fue una plática también muy constructiva. Les gustó a quienes participaron. Espero que también el día de hoy a todos ustedes les guste esta pequeña charla que vamos a tener explicando lo que es defensa de los alimentos. El requisito también surge desde aquellos eventos del 2011 en Estados Unidos. 11 de septiembre del 2001. Fue un punto de inflexión en la historia, no solamente de aquel país, sino de todo el mundo, porque se modificaron muchas actividades que nosotros hacíamos de manera cotidiana. Se modificaron viajes al extranjero, no solamente a ese país, las medidas de seguridad se incrementaron, en este caso aduanas, fortalecieron todas sus inspecciones, las agencias fronterizas en todos los países también endurecieron sus medidas para poder ingresar, las empresas por primera vez empezaron a verse vulnerables y susceptibles de un ataque terrorista en cualquier parte del mundo, principalmente en Occidente o en la región que conocemos como Occidente. Estoy mencionando todo lo que es Europa occidental, por supuesto, y el continente americano. Ustedes saben que pues por temas ideológicos y por historia de geopolítica, Estados Unidos es uno de los países que tiene mayores amenazas terroristas. Entonces, a partir de ese momento, del 11 de septiembre, empezaron a analizar de qué otra manera pudieran haber o pueden verse afectados en esa nación, qué otro tipo de ataques pudieran presentarse y afectar a su población. Como resultado de ese análisis, pues encontraron que uno de los sectores más vulnerables era el alimentario, el agroalimentario. Vieron que a través de los alimentos, los terroristas, grupos extremos o cualquier persona que quisiera hacer daño a esa nación podía afectarlos. Tuvieron algunos casos con un tema de anthrax que contaminaba ciertos alimentos. Afortunadamente no fue de casos que lamentar, pero empezaban a tener todavía señales de alerta. Entonces, la Agencia de Alimentos en Estados Unidos comienza a trabajar en esquemas de protección a su cadena de abastos, a su cadena de suministros de alimentos, de protección a sus empresas
que se dedicaban al procesamiento de alimentos en todos los niveles, en todos los sectores alimenticios, primario, secundario, terciario. Ajá. Y de ahí nace todo esto del tema de defensa de los alimentos, o food defense, como se le conoce en Estados Unidos. Poco a poco los diferentes esquemas de inocuidad de los alimentos fueron integrando este requisito de prevención de contaminación intencional a sus estándares. Empezamos a verlo en el GFSI, lo vemos en el BRC posteriormente, incluso en Gran Bretaña, por ahí del año 2007, surge una norma, no sé si la conozcan, probablemente sí, la PAS 220, que ya nos hablaba del tema de defensa alimentaria. Recuerden que no solamente era Estados Unidos quien estaba bajo la mira de los terroristas, sino también todos los países de la región europea, incluyendo, pues, por supuesto, también Inglaterra. Surge esta norma PAS 220 que nos habla de defensa de los alimentos, y así van surgiendo poco a poco diferentes normas, estándares, reglas, incluyendo, por supuesto, mucha bibliografía y códigos de la FDA en Estados Unidos que nos hablan de esto de la defensa de los alimentos. Esa fue la historia. Voy a apagar el video para que no tengamos problemas con la parte del sonido y se pueda desarrollar esta plática sin ningún problema. Permítanme tantito. Muy bien. Aquí hay un error en la presentación, no es fraude, es defensa de los alimentos. ¿De dónde surge el requisito actual? Vamos a abordarlo desde la perspectiva de el tema de ISO 22000 y del estándar FSC 22000. Son de los más populares, por supuesto que hay más normas alimentarias, pero estos son de los más difundidos a nivel mundial. En el caso de ISO 22000, también lo mencioné en la plática pasada, lo que es fraude y defensa de los alimentos no está como tal en la norma plasmado como un debe o un requisito. Es más una orientación la que nos expone la norma ISO 22000, de que al momento de realizar un análisis de las variables que afectan nuestra empresa, las variables externas, las variables internas, nos indica que consideremos al fraude y a la defensa alimentaria como temas relevantes, a las contaminaciones intencionales, como pueden ver aquí en esta imagen del requisito de ISO 22000, y a otros temas incluyendo ciberseguridad, que se vincula, por supuesto, a la defensa de los alimentos. Pero como pueden observar, es una nota, es una ayuda que te da la norma para que hagas este análisis del contexto organizacional. No es un requisito obligatorio abordarlo como un programa prerequisito, el tema de defensa de alimentos, o como un debe de la norma. Sin embargo, en el caso del FSC 22000, sí nos lo pide como algo obligatorio. Recuerden, si entraron a la plática de la semana pasada, les mencionaba, FSC 22000 se compone de la norma ISO 22000, tienes que implementarla. Se compone de un programa prerequisitos basado también en las normas ISO TS 22. Dependiendo del sector, tienes que elegir uno de estos estándares, y te exige además el cumplimiento de algunos requisitos adicionales que se generan por este esquema del FSC. Y uno de ellos es defensa de los alimentos. Ahí sí es obligatorio desarrollar todo este programa de defensa. Vamos a hacer un poco de historia de algunos de los casos que han ocurrido relacionados a contaminación intencional de los alimentos. Afortunadamente, estos eventos de ataques intencionales a la población a través de los alimentos no son comunes. Hay pocos casos documentados de este tipo de situaciones. Aquí les presento algunos de ellos. Hace muchos años, en el año de 1984, una secta de estas religiosas en Estados Unidos trató de influir en las elecciones de gobernador en aquel estado, en Oregón, a través de la contaminación de ensaladas en esa región, con el objetivo de evitar que fueran a votar los pobladores de aquel estado.
Los resultados es que alcanzaron a enfermar a 751 personas, esto por la salmonela. No hubo muertos afortunadamente y pues su objetivo no fue logrado en su totalidad. Sin embargo, sí hubo afectados en su salud, repito, no hubo muertos. Es uno de los primeros casos documentados en la historia reciente. Un poco más cercano en nuestra actualidad, por el año de 1990, se condenó a un ex policía, esto también en Estados Unidos, no, perdón, esto fue en Inglaterra, porque de manera intencional contaminó alimentos para niños con vidrio y exigía a cambio de revelar cuáles fueron esos alimentos, exigía al fabricante dinero para poder darle la información de cuáles eran y así evitar un daño a los consumidores de este alimento. Afortunadamente fue detectado el problema, lo arrestaron y fue condenado por ello. En 2005, también en Inglaterra, una de las principales panaderías en aquel país tuvo quejas de varios clientes que habían encontrado dentro de los empaques de sus alimentos pedazos de vidrio y agujas. No se documentó un caso de daño, afortunadamente, de lesiones, pero nos hablaba ya esta parte que ya había una intención de causar afectaciones a la población o probablemente dañar a la marca de panaderías de ese país. En 2013, también en Inglaterra, un distribuidor de refrescos tuvo que retirar del mercado algunos de sus productos porque recibió amenazas, también lo querían extorsionar, de que habían sustituido el líquido del refresco con un ácido mineral. Entonces estos amigos pues pidieron dinero a cambio también de revelar cuáles habían sido. Obviamente no les dieron ese dinero y tuvieron que hacer un retiro masivo de mercado de unas de sus presentaciones. Así podemos buscar diferentes casos en la historia. Uno de los más recientes tuvo, si mal no recuerdo, en el año 2015, en donde en un vuelo de Delta Airlines hubo un reporte de que en los alimentos que servían en el vuelo de Estados Unidos, si mal no recuerdo, a Ámsterdam, hubo un problema también relacionado a agujas en el alimento que les estaban sirviendo a los ocupantes del vuelo. Y fue investigado también con pues todos los agencias de seguridad de Estados Unidos, el FBI principalmente. No tengo conocimiento si hubo detenidos, pero afortunadamente tampoco hubo daños a la salud. En México, afortunadamente, no somos tan susceptibles a este tipo de situaciones. No tenemos un caso documentado de esta naturaleza, pero no significa que no seamos susceptibles a poder ser atacados también a través de los alimentos. Los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria tratan de controlar o de evitar las adulteraciones de alimentos, la contaminación de los alimentos, de las dos formas que se puede hacer. Tanto la accidental, la contaminación accidental, estamos hablando de esos peligros que se introducen a los alimentos por temas de nuestros procesos, nuestra instalación, nuestra manipulación, que por supuesto no es con el objetivo de contaminar o dañar a las personas que lo consuman, sino es algo que pasa de manera inadvertida. Eso lo tratamos con los temas del HACCP, programas prerequisitos, este tipo de contaminaciones. Y está también como parte de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria el tratar de mitigar los potenciales problemas de contaminación intencional. Veíamos la semana pasada, como les he mencionado, el tema de fraude, eso es intencional. El fraude no tiene como objetivo extorsionar gente o dañar a la población, extorsionarla para evitar un daño a la población. El fraude tiene como objetivo obtener una ganancia económica, sustituyendo ingredientes por alguno más barato, tener una mayor rentabilidad en la preparación, en la venta del alimento en este caso. El tema de las contaminaciones intencionales que toca el defensa alimentaria, el requisito de defensa alimentaria, sí tienen la motivación de daño
a la población, causar terror, causar afectaciones. ¿Para qué? Pues puede ser para afectar a un país, la imagen de una empresa, o simplemente causarle daño a los enemigos por temas ideológicos. Los sistemas de gestión entonces nos van a ayudar a cuidar, repito, contaminaciones accidentales y contaminaciones intencionales. Defensa de los alimentos. ¿Qué es? De acuerdo a las definiciones más populares que tenemos en este sector. De acuerdo a la Paz 220, defensa de los alimentos son procedimientos que cualquier organización alimenticia adopta para garantizar la seguridad de sus alimentos o bebidas que procesa, incluyendo su cadena de suministro, su cadena de abastecimiento de materias primas y su cadena de distribución del producto terminado. ¿Los protege en contra de qué? Bueno, pues de ataques intencionales, maliciosos, que pudieran tener como consecuencia, pues, la afectación a la salud de las personas o una interrupción en el suministro del alimento. La definición de la FDA, que es muy popular también en México, son actividades asociadas con la protección del suministro de alimentos a Estados Unidos contra ataques intencionados de contaminación o alteración de productos alimenticios. De la Agencia de Agricultura de Estados Unidos, definición: protección de los productos alimentarios contra el adulterado intencional por cualquier agente biológico, químico, físico o radioactivo. Esas son las definiciones más comunes del tema de defensa de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de esto, siempre les decimos a los participantes de nuestros cursos, a nuestros interlocutores, para poder tener un exitoso plan de defensa de los alimentos, tienes que pensar como criminal. ¿Por qué? Detrás de un ataque intencional siempre hay una persona. Muchas veces es un criminal de carrera, otras veces es un criminal que surge en el momento por algunas situaciones, como por ejemplo, un rencor hacia la empresa, hacia el patrón, por algo que le hayan hecho en el tema laboral a este empleado. Pues a lo mejor nunca ha delinquido, pero la situación, el ambiente alrededor de sus actividades lo orillaron a que se comportara de esa manera. Entonces, esa es la premisa siempre en la defensa de los alimentos. Piensa como criminal. Siempre hay una persona detrás de este tipo de ataques. Una persona que combina las intenciones con las oportunidades que pueda representarle el alimento que quiere contaminar. Como intenciones, ¿qué podemos tener? Bueno, ya lo mencionaba, rencor del trabajador, resentimiento del trabajador hacia el patrón. Un ejemplo muy rápido, el caso de la costeña, de aquellos señores jóvenes que se tomaron fotografías y las subieron a redes sociales orinando los chiles. No hubo una investigación más profunda, pero quiero imaginar que fue un resentimiento o un coraje que le tenían a la empresa y buscaron afectar su imagen. Lo lograron, desafortunadamente para la costeña. Millones de dólares en pérdidas reportadas por esta empresa debido a ese incidente. Puede ser también como intención el ajuste de cuentas entre empresarios que tuvieron alguna rencilla. Dañar la imagen de una empresa famosa, de una empresa estandarte, principalmente las de Estados Unidos. Una ubicación donde está la empresa localizada, la región, por ejemplo, una región con conflictos, como puede ser Medio Oriente, pudiera ser fácil para poderla afectar. Competencia desleal. Uno de tus competidores que quiera afectar tu imagen con el objetivo de él tener más ventas. Terrorismo económico, como en los ejemplos que mencionaba hace un momento, el del policía y el de esta empresa refresquera que recibieron extorsión para decirles dónde estaban los alimentos contaminados.
Razones religiosas, políticas, son de las principales intenciones que pueden motivar a una persona a cometer este delito. ¿Qué tipos de personas lo pueden cometer? Terroristas, por supuesto, algún criminal de carrera, manifestantes. Ahora con pues las redes sociales nos damos cuenta de que a lo largo y ancho del planeta hay muchos grupos de manifestantes que tienen diversas ideologías y muchos de ellos pueden ser muy agresivos. Pues pueden provocar un atentado contra la población a través de contaminación de alimentos. Grupos subversivos, en toda África Central hay muchas guerrillas que también pueden ser grupos criminales que puedan afectar a un alimento con el objetivo de dañar a la población. Lo que les mencionaba, el empleado resentido o un empleado que tenga un problema mental. Una situación ahí problemática psicológicamente. Eso es lo que hay detrás de una contaminación intencional en los alimentos. Por supuesto que también hay alimentos que son más susceptibles a ataques, tienen mayor riesgo de ser vulnerados en este tipo de situaciones. Aquellos alimentos que se fabrican en grandes lotes de producción, por ejemplo. Entre más volumen de alimentos haya, pues mayores afectaciones puedo provocar a la población. Se me ocurre, por ejemplo, los refrescos. Se producen en grandes cantidades también de personas los consumen, entonces pueden afectar a mucha población, el delincuente que quiere utilizar este tipo de alimento para afectar. Los alimentos de vida útil corta, alta rotación, aquellos que se consumen rápidamente, como pueden ser alimentos para niños, yogures, jamón, carnes. Los productos que tienen un mezclado uniforme, porque le van a permitir al criminal poder mezclar la sustancia tóxica con el alimento y que no sea tan fácil de detectar. Y por supuesto están aquellas empresas que fabrican cualquier tipo de alimento, pero que le representan al criminal una facilidad de acceso muy grande. Son aquellas que no tienen ningún mecanismo de seguridad y cualquier persona puede entrar. Ejemplo, en las hortalizas. Ustedes si van en carretera pueden observar que a veces encontramos hortalizas a pie de camino que no tienen una barda perimetral, que no tienen una vigilancia, que no tienen pues ni siquiera ahí alambres de púa circulando la zona. Algunos invernaderos que también cualquier persona a pie puede entrar sin ningún problema. Bueno, ese tipo de industrias, de empresas, representan un alto riesgo de contaminación intencional. ¿Qué otros factores pueden facilitar un ataque a una empresa? Si tú fabricas alimentos para niños y adultos, que son las poblaciones más susceptibles, las que pudieran generar un mayor escándalo, que es lo que busca muchas veces este terrorista, este criminal que quiere contaminar el alimento. Busca también el criminal alimentos que tengan sabores muy fuertes, que puedan encubrir, enmascarar el químico, veneno, lo que pudieran agregarle al alimento para afectar a la población y que pues esto los hace de muy difícil detección. Aquellos alimentos que no tienen un empaque apropiado para protegerlos, que no cuentan con mecanismos de sellado, no me refiero a que les pongas un candado, sino a lo mejor una especie de sello que sea fácil de detectar cuando el alimento fue violado. Ejemplo, las taparroscas, pues es fácil de detectar cuando fue abierta. Los empaques de jamón, esos que se sellan herméticamente, pues fácilmente puedes detectar cuando se abren. Pero hay alimentos que no cuentan con estos mecanismos de empacado y pueden ser susceptibles a ataques. Y todas las empresas que fabriquen alimentos y que estén asociadas a Estados Unidos, me refiero a que sean de capital norteamericano, pues también son susceptibles a ataques. Por lo que les mencionaba hace un momento, pues todos esos problemas geopolíticos que tiene ese país lo hacen vulnerable a ataques. Esto se los presenté también en la parte de fraude alimentario. Pero en este caso, ¿cuándo puede ocurrir una contaminación intencional? ¿Qué busca el criminal? La oportunidad
y la motivación. Cuando estos dos puntos se mezclan y además encontramos una empresa que tiene muy bajas medidas de control o de detección de este tipo de situaciones, entonces es cuando puede ocurrir un ataque a la inocuidad de los alimentos, un ataque intencional. Eso es lo que busca el criminal. Primero es tener la motivación y luego la oportunidad de cometer el crimen. Para esto, para evitar este tipo de situaciones, es que FSC 22000 tiene el requisito 2.53, que nos habla de defensa alimentaria. ¿Qué nos pide este requisito? Lo primero, que hagamos un análisis de amenazas. En el fraude alimentario nos pide un análisis de vulnerabilidad, que nosotros detectemos en qué puntos nuestra empresa puede ser vulnerable al fraude, en una compra, en la adquisición de una materia prima, un proveedor que me quiera engañar, cosas de ese tipo. Acá en el análisis de amenazas debes de tener una visión mayor de lo que está ocurriendo en tu empresa en cualquier sentido, no solamente en el de fabricación de tu alimento, lo que puede pasar en esas etapas de fabricación, dónde puede ocurrir un ataque durante esas etapas de fabricación. Debes de tener también analizada tu cadena de distribución de tu producto terminado. ¿A qué es susceptible tu producto terminado en amenazas, en ataques? Tu cadena de abastecimiento de materias primas, ¿dónde puedes tener situaciones de amenaza? Tienes que hacer todo un mapeo completo de lo que pasa dentro y fuera de tu organización para que detectes las posibles amenazas. FSC 22000 nos pide que tengamos un procedimiento por escrito donde indiquemos nuestro método para realizar este análisis de amenazas. Una vez que nosotros tenemos determinadas estas zonas, estos puntos en mi organización susceptibles a algún ataque, alguna contaminación intencional, me dice la norma en este requisito, implementa medidas de mitigación y control para que estas amenazas sean mitigadas, minimizadas, evitadas. Una de las herramientas que existen para poder hacer este análisis es algo que se llama TACCP, es Threats, Analysis and Critical Control Points. Al final de la plática vamos a ver un ejemplo rápido. Pero para este tema de amenazas también existen ya algunas otras herramientas más automatizadas que nos facilitan la labor. Tenemos, por ejemplo, el Bodybuilder Plan de la FDA, que es un software gratuito que te ayuda a realizar tu análisis de amenazas, a evaluarlas y a establecer tu plan de defensa de los alimentos. Es uno muy bueno. ¿Qué más me dice la norma? Una vez que tengas establecidas tus amenazas, las tengas identificadas, evaluadas y tengas ya planeadas tus medidas de mitigación o control, escríbelo en un plan. Me dice el requisito, genera un plan de defensa de los alimentos por escrito en donde pongas qué es lo que haces para evitar un ataque, cuáles son tus medidas de mitigación actuales, cuáles son tus medidas de control y qué es lo que vas a hacer a futuro para aquellas amenazas significativas. ¿Cuál es tu plan de acción? Este plan de defensa de los alimentos también debe de comprender la metodología ocupada para el análisis de amenazas, los formatos utilizados, cómo se conformó el equipo de defensa de los alimentos, un programa de capacitación para el equipo de defensa alimentaria y para todos tus colaboradores en la empresa. Este plan debe de ser auditable. Debe de tener también contenido este documento, la manera en la que lo vas a estar auditando, con qué frecuencia, etcétera. Todo eso es lo que debe de contener tu plan de defensa que nos pide este requisito 2532. Debe de estar integrado el plan a tu sistema de gestión de inocuidad.
debe de formar parte de tus programas prerequisitos. Y por último, este plan debe de cumplir con la legislación que aplique a tu país, donde estás fabricando, o al país donde estás exportando tus alimentos. En México, por ejemplo, no tenemos una legislación relacionada a defensa alimentaria, pero si tú exportas alimentos a Estados Unidos, entonces sí hay una ley, la ley FSMA, la de modernización de los seguridad alimentaria que tiene Estados Unidos. Tu plan de defensa debe de aplicar y cumplir con la FDA. ¿Por qué? Porque estás exportando alimentos a aquel país. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación de este programa prerequisito? El primero, establecer el equipo de defensa de los alimentos. Aquí también es muy importante, al igual que en fraude, que en este equipo estén las gerencias involucradas. Se recomienda, como voy a estar analizando cadena de abastecimientos, cadena de distribución y muchos puntos dentro de los procesos operativos de mi empresa, se recomienda que tengamos dentro de este equipo personal de logística, personal de seguridad patrimonial, personal de producción, personal de calidad. Tengamos a un líder que en este caso debería de ser la alta dirección de su empresa. ¿Por qué? Muchos de nuestros, medidas de mitigación o acciones para controlar o evitar estas amenazas van a necesitar inversión. La alta dirección tiene que estar involucrada para que nos pueda asegurar que nos va a dar esos recursos para implementar el plan. Y pues pueden invitar también a quien ustedes crean que les puede aportar algo de valor a este análisis. Una vez que tenemos conformado el equipo, tenemos que capacitarlos en este tema de defensa de los alimentos. Por supuesto, tienen que conocer los requisitos que nos exigen, los requisitos normativos, FSC, BRC, donde estemos certificados, SQF, que nos pide nuestra norma que tenemos que estar cumpliendo, y tenemos que conocer además nuestro método de análisis y evaluación de amenazas. En eso tengo que ser capacitado como miembro del equipo de defensa de los alimentos. Una vez que tengo capacitado al equipo, entonces ahora sí, llevo a cabo el análisis de amenazas. Les decía, está la metodología TACCP, está también el software de la FDA, está el software Carver más Shock, o su herramienta que ustedes quieran utilizar. Pueden, por ejemplo, rediseñar el modelo del CITIPAD. En el CITIPAD hay un análisis de riesgos muy bueno para temas de seguridad en la cadena de suministro, pues ese modelo lo pueden adaptar para hacer su análisis de amenazas. Lo importante es que sea algo que les sirva y que ustedes entiendan. Determino las amenazas, las evalúo y consigo a través de esa evaluación cuáles son mis amenazas significativas y cuáles son no significativas, para yo poder después, en el paso 4, poder identificar aquellas amenazas que necesitan un control, una medida de mitigación. Estos controles tienen que ser proporcionales al tamaño de la amenaza, por eso les mencionaba la importancia de que alta dirección se involucre, porque muchas veces va a requerir inversión. Me ha tocado ver empresas que como parte de sus amenazas han determinado la no existencia de videovigilancia en ciertos puntos dentro de la empresa. Por ejemplo, áreas de mezclado, almacenes de materias primas, almacenes de producto terminado, y tienen que hacer grandes inversiones en el circuito cerrado. Pero si yo involucro a la alta dirección desde el principio, ese recurso me lo va a poder facilitar sin tanta complicación. ¿Qué sigue después de implementar, o en este caso documentar primero nuestro plan de acción? Pues implementarlo, llevarlo a la práctica y evaluar si estas medidas me están ayudando a que las amenazas significativas cambien de estado, a no tan críticas, amenazas no tan de alto riesgo. Esa es la esencia de estas medidas de control. Todo esto debe de estar documentado, ya se los mencioné, procedimientos, el plan de defensa de los alimentos,
y tiene que estar siendo auditado de manera periódica. Una vez que tengo todo esto implementado, desarrollo una estrategia de capacitación para todos mis colaboradores. Aquí sí debemos de ser muy cuidadosos en que la información que les transmitamos a nuestros trabajadores no vaya a ser, por ejemplo, decirles dónde están nuestros puntos vulnerables. A un trabajador no le tenemos que decir, oye, fíjate que estamos implementando defensa de los alimentos y no tenemos circuito cerrado aquí en el área de almacén de materias primas, entonces ahí puede alguien contaminar intencionalmente el alimento y nos puede meter en broncas. No tenemos que darles el detalle, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que les transmitimos. O sea, no tenemos que exponer nuestras vulnerabilidades. Aunque sean parte de nuestra empresa, no tenemos que dárselas a conocer. ¿Por qué? Pues es información delicada. Recuerden el tema que les decía del empleado resentido. A lo mejor le informas de buena fe cuáles son tus vulnerabilidades, pero después alguien lo trata mal, te va a querer afectar a través de estos puntos débiles de tu empresa. Entonces, esa estrategia debe ser bien pensada y analizada. Pero todos en la organización tienen que saber del tema, qué es defensa de los alimentos y cómo participan. De manera general, todos los trabajadores deben de entender que parte de mis actividades en la defensa de los alimentos es informar cuando hay una persona no autorizada en áreas que no le corresponden. Por ejemplo. Les mencionaba que existen diversas metodologías para hacer ese análisis de amenazas. El TACCP, que vamos a ver como ejemplo ya en unos minutitos más. Está el Carver Shock, que también es una metodología y además también es un software. Está el Food Defense Plan Builder, que es de la FDA. Pero como les decía, cualquiera que sea la herramienta, la tienen que entender, la tienen que comprender y saberla aplicar. Eso es lo más importante, o diseñen la propia. También pueden ayudarse de la PAS 220 para poder implementar el TACCP, que es una herramienta muy, muy completa desde mi punto de vista y muy sencilla de utilizar. Cuando estamos evaluando y analizando esas amenazas, tenemos que hacer algunas preguntas clave. Por ejemplo, siempre tenemos que identificar quiénes podrían a nosotros querernos atacar, querer provocar una contaminación intencional. Esa es la primera pregunta. A lo mejor no va a surgir que un terrorista, que un competidor, pero puede ser un empleado resentido. O sea, a lo mejor tú tienes problemas de ambiente laboral y pues la respuesta a esa pregunta va a ser, pues mis empleados pueden atacarme. Siguiente pregunta, ¿cómo podrían hacerlo? Y es aquí donde nosotros vamos evaluando paso por paso mi cadena de distribución, mi cadena de abastecimiento de materias primas y las operaciones al interior de mi empresa. Analizando todas estas etapas, todos estos pasos, voy a poder responder al cómo podrían hacerlo. Es importante para evaluar la amenaza saber cuál puede ser la repercusión a la salud de los consumidores, a la imagen de la empresa, para poder ponderarlo en una severidad. Si la consecuencia o la repercusión pudiera ser la muerte de una persona, entonces va a ser una amenaza alta, con una severidad muy alta. Si es un tema de imagen, pues a lo mejor es una amenaza con severidad media. Si no puede afectarnos ni a la imagen, ni a la salud de los consumidores, y a lo mejor solamente me echa a perder un lote de alimentos, entonces puede ser una amenaza con severidad baja. Pero eso también ustedes lo van a determinar. Teniendo toda esta información, lo siguiente es, ¿cómo puedo evitar que esto me ocurra? Ya es ir pensando en las medidas de mitigación y control. Estas son algunas preguntas básicas para hacer este análisis y nuestro plan de defensa de los alimentos, pero pueden existir más. Todo dependerá de qué tan completo sea mi equipo de análisis de defensa alimentaria, quiénes estén participando, qué conocimientos de la organización tengamos, entre otras cosas.
Realmente hacer un análisis de amenazas, poder implementar este programa prerequisito, no es complicado, pero sí debemos de entender que no todo lo que nos puede dañar, estas amenazas, van a ser críticas para nuestro negocio. Porque si yo evalúo a todas como graves, voy a entonces hasta desperdiciar recursos de la empresa. Algo trivial lo pongo como crítico, voy a asignar recursos y desperdiciarlos. Ajá. Es muy importante tener bien la metodología diseñada para la evaluación de amenazas. No todo es crítico para la organización. De esta manera voy a poder centrarme en los temas relevantes de mi empresa, los cuales debo de controlar. Mis recursos van a estar mejor enfocados a esos controles. Inversiones que se tengan que hacer, capacitaciones, contratación de gente, etcétera, va a estar mejor enfocada si tengo un análisis adecuado, un método de evaluación que me funcione. El TACCP nos dice que lo primero que tenemos que identificar son nuestras amenazas. Imaginemos por un momento que somos una empresa de hamburguesas, estamos ubicados en Querétaro, ¿no? Bueno, pensémoslo para este ejercicio. Identificamos nuestras amenazas. Bueno, pues recientemente se ha hecho muy popular el tema de los vegetarianos, incluso ya se evolucionaron a veganos. Ajá. Pues bueno, hay muchos activistas relacionados a los derechos animales, estas personas que no consumen carne, que puede ser una amenaza para mi negocio, pues yo vendo carne, ¿no? Entonces, ellos me pueden afectar a través de vandalismo, sabotaje, pero estoy en la región de Querétaro. Vamos a ver cómo lo estoy evaluando. Ah, pues hay poca actividad de activistas en el país. Sí está Greenpeace, pero no tiene no tiene una actividad muy dinámica. Ajá. En el país, en Querétaro, no hay historia de manifestaciones de estos grupos de derechos pro animal, ni nada por el estilo. No hay tampoco ataques a empresas mexicanas alimenticias documentados por parte de activistas. Bueno, esos son mis comentarios para poder evaluar. Otra amenaza, bueno, pues el exceso de trabajo del personal. ¿No? En mi empresa los hago trabajar de lunes a domingo, les doy descanso nada más entre semana, trabajan 8 horas al día, descansan un día, a veces no llega a trabajar su relevo, se tienen que quedar a doblar turno. Pues bueno, entonces este tipo de operación puede ser un factor para que mis empleados no estén contentos y puedan afectarme a través de contaminar algo dentro de la cocina, dentro de la preparación del alimento. Algunos comentarios, bueno, voy a prestar atención a mis restaurantes que tengo en la zona norte del país, donde pudieran estos empleados resentidos asociarse con delincuentes para quererme afectar o extorsionar. ¿Qué otras amenazas? Bueno, mi personal de cocina, que de manera intencional no cosan bien la carne, pero esto lo puedo revertir con una buena supervisión. Crimen organizado, estoy muy cerca del área de Guanajuato. Estamos viendo que de manera exponencial se han presentado muchos casos de extorsión a negocios en esa región de Guanajuato. Pues nos dividen 70 kilómetros de Celaya, entonces sí soy susceptible. Aquí en el centro del país, ¿no? Aquí no ha habido todavía en Querétaro una actividad alta del crimen organizado. En el norte del país sí, en Guanajuato sí. Casos donde se haya contaminado algún alimento con drogas para quererla transportar a Estados Unidos, pues recordarán el de los refrescos con droga que hubo en Mexicali, los que tenían supuestamente metanfetamina líquida. Bueno, este es el primer paso en el TACCP, identificar mis amenazas. ¿Sí? Porque estas me van a servir para encontrar dónde me pueden afectar estas amenazas en mi cadena de distribución, mi proceso de fabricación, preparación de alimentos o en la distribución de mis materias primas hacia mis restaurantes. Antes de avanzar, ¿qué tengo que hacer? Diseñar mi método de evaluación. Este es un ejemplo. Yo voy a evaluar mis amenazas en función de la probabilidad de que ocurra el problema, la amenaza,
y le voy a dar una ponderación del 1 al 5. Y también lo voy a evaluar en función de la severidad, del 1 al 5. Voy a hacer una matriz de riesgo, en donde yo digo que lo verde son riesgos insignificantes que no requieren un control, lo rosita es un riesgo bajo, lo amarillo es un alto riesgo y lo rojo es muy alto riesgo. Y aquí voy a tener mi matriz de decisión. Todo lo que esté en la franja naranja verde, no voy a poner nuevas medidas de control. Con las existentes es más que suficiente. Ajá. Lo que esté en rojo, sí voy a poner medidas de control. Ajá. Lo que esté en amarillo, sí va a requerir medidas de control. Siguiente paso, hago una tabla en donde van a estar identificados todos los puntos de mi proceso de distribución de materias primas, de fabricación y de distribución de mi producto. Paso por paso lo voy a identificar. Voy a identificar una amenaza en ese paso. ¿Cuál es la vulnerabilidad que puedo tener en mi organización? ¿Cuál pudiera ser el acceso del criminal hacia este punto del proceso? Si tengo medidas de mitigación actuales, ¿cuál puede ser el contaminante que utilicen para dañar mi producto? ¿Cuál sería el impacto en mi proceso por esta situación? ¿Qué controles tengo para detectar una posible contaminación intencional? Y lo voy a calificar como, lo mencioné hace un momento, probabilidad de que ocurra la amenaza y su impacto en mi organización hacia la salud de la gente. Aquí tenemos ejemplos. En mi proveeduría, ninguna amenaza detectada. En la entrega de las mercancías, materias primas a mi empresa, amenaza contaminación intencional, porque los trailers se puedan detener en un lugar peligroso. El acceso, cualquier persona puede tener acceso a los trailers. Tengo una medida de mitigación, son sellos de garantía en las puertas del trailer, de la caja. ¿Cuál pudiera ser el adulterante, el contaminante? Una toxina, un polvo, anthrax, veneno para ratas, etc. Impacto del proceso, bueno, se encontraron accesos a la mercancía no autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo encontré violaciones a las puertas del tráiler, candados o sellos que estaban violados. Controles de detección. Pues cuando llegan los trailers, yo reviso los sellos que coincidan con los manifiestos de transporte. Probabilidad de que ocurra esta amenaza, le pongo un 2. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo acuerdos con el transportista que no se pare en ningún lugar inseguro, bla, 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 lo monitoreo con GPS, etc. ¿Cuál sería la severidad al negocio? En este momento solamente detecto que puede ser que eche a perder mercancías, materias primas. Y solamente me afectaría económicamente, lo cual no sería tan severo para mí. Lo califico, 2 y 2. ¿Qué me va a dar como resultado? Que es rosita. El rosita es bajo riesgo y no necesito ninguna medida de control adicional. Así me voy paso a paso. Paso a paso me voy hasta evaluar todo mi diagrama de flujo, desde el abastecimiento de materias primas hasta la distribución de mis productos terminados. Aquellos puntos en donde haya amenazas significativas, como en el caso del paso 16 y 19, ¿qué me dice mi matriz de evaluación? Pon una acción preventiva, una medida de control adicional. La documento y asigno un responsable y posteriormente, ¿qué es lo que hago? Reviso que sea implementada y evalúo que me haya funcionado. Esto, de manera rápida y general, es lo que se conoce como el TACCP. Es una de las herramientas disponibles. Sencilla de utilizar. Podemos basarnos en el HACCP ya existente en nuestras empresas para poder diseñarla. Podemos basarnos en los que les mencionaba, el CITIPAT, la norma
PAS 220 tiene la metodología muy bien explicada, entre otros temas. Con esto terminaríamos nuestra plática del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante, que les haya servido la información y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del encendido de su micrófono o bien a través del chat. Así que adelante. ¿Los escucho o los leo? La herramienta, dice Francisco, la herramienta que mencioné, el TACCP, hay mucha bibliografía en internet, pero si no, con la PAS 220, busquen la PAS 220 en internet, ahí la pueden encontrar y ahí viene la herramienta descrita. La del FDA, en la página de este organismo, ahí se meten, pues escriban lo FDA, Builder Plan o Plan Builder, y les va a dar la liga para que puedan instalar el software en su computadora. El software de la FDA no corre en computadoras de la Mac y bueno, todas las demás sí. Tiene que ser Windows a fuerzas para que pueda correr bien. María Luisa, gracias. Nos dice María Luisa que tuvieron un problema de contaminación de almendras en tanques de pasta de leche. ¿Fue una contaminación intencionada? Si lo fue, pues entonces esta situación la tienes que ver reflejada en tu análisis de amenazas. Este problema que les ocurrió. Si no fue intencional, entonces este problema tiene que verse reflejado en tu HACCP. Tienes que actualizarlo y ahí reflejar esta situación de la contaminación, que por lo que veo es un tema de alérgenos. El Carver Shock también está disponible gratis en internet. Así escríbanlo y ahí les va a aparecer diversas páginas que los va a llevar a los vínculos donde pueden encontrar la herramienta. Muy bien, María Luisa, fue intencionada y se solucionó con el análisis. Tiene que estar documentado en tu análisis de amenazas este problema que ya les ocurrió. Y una vez que implementes o ya termine la implementación de sus medidas de control por esta situación que les pasó, entonces tienes que volver a evaluarlo. Ya tiene que pasar de significativo a no significativo o ir bajando esa escala numérica que tú hayas manejado de colores, etc. Exámenes de confianza, Moisés Onana, muy bien. Es algo de las medidas de mitigación que muchas empresas llevan a cabo para este tipo de problemas de empleados rencorosos. Muy bien. Son los empleados con este tipo de situaciones, en todos los análisis de amenazas tienen que salir como un tema bajo. O sea, no esperas realmente que te puedan afectar. No tienes que evaluarlo como algo crítico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Pues bien, no nos resta más que agradecerles. Si ya no tienen alguna pregunta, algún comentario, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad espero que la plática haya sido de su interés, que se hayan llevado alguna información valiosa que puedan aplicar en sus organizaciones. Y pues les invitamos también al próximo curso virtual que vamos a tener de estos dos temas, fraude y defensa alimentaria. Va a estar muy interesante, va a ser virtual. Información con mi compañero Diego, con mi compañera Ana. Les invitamos a participar en el curso y si no, pues nos ponemos a sus órdenes para cualquier otra cosa
La presentación también se las va a hacer llegar Diego a quienes entraron a la conferencia. Yo creo que en los próximos días se las hará llegar. Muchísimas gracias por sus comentarios. También gracias, Mayra. Gracias, Liliana. Gracias por sus comentarios. Ana Laura, muchísimas gracias por los comentarios, por tu participación. Y esperemos vernos pronto, en otra plática. Voy a estar a través de CTI. Vamos a seguir con nuestras conferencias de algunos puntos de los sistemas de gestión de inocuidad. Esperen la información, cuáles serán los temas futuros para que puedan entrar a nuestras conferencias. Gracias, Francisco. Saludos a todos, que tengan buena tarde y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.